Bueno, primero muchas gracias a todos y a todas, y a todes también, por la invitación. Em, la verdad que para mí es un honor, digamos, poder compartir con ustedes y con todos los que están hoy acá, porque escuchaba cuando Patricia me presentaba, ¿no? Y miraba de afuera esto y pensaba, de todas las cosas que he hecho, digamos, la que más me gusta, la que más me representa, es la de trabajar con líderes, ¿no? Yo creo que el liderazgo es una cosa maravillosa, me encanta, además de maravillosa, es absolutamente concreta. El liderazgo lo podemos estudiar, de hecho yo lo estudio, pero el liderazgo se ejerce. eh, es algo muy artesanal, además, ¿no? Para trabajar el liderazgo hay que estar dispuesto a trabajar muy artesanalmente, digamos, no hay recetas que son aplicables para todos, ¿no? Para mí incluso hasta es una falta de respeto trabajar con alguien y con lo más preciado que tiene alguien, que es su propio liderazgo, y hacerlo con recetas, ¿no? Más bien es un traje a medida que uno va cosiendo eh, para que esa persona saque lo mejor de sí, lo más genuino, ¿no? Bueno, en realidad, dicho eso, eh, les voy a contar, digamos, humildemente, lo que me parece que puedo aportar en esta charla de hoy. Y es, por eso se llama pandemia y liderazgo, porque las grandes crisis internacionales, la pandemia de hecho lo es, permiten ver en primer plano lo peor y lo mejor de los líderes, de los líderes. Iba a decir de los líderes políticos, pero en realidad de todos los líderes, ¿no? Entonces, esta crisis nos permite, digamos, ver en primera fila, digamos, algunos comportamientos de los líderes políticos. Y yo digo, ¿por qué observar los líderes políticos? ¿Por qué nos serviría para otras organizaciones, ¿no? Para los sindicatos, para las organizaciones sociales, para las empresas? Porque en realidad lo que podemos observar de lo que funciona y lo que no funciona en los liderazgos políticos, digamos, nos dan, nos muestran pistas de por dónde trabajar el resto de los liderazgos. Yo creo que ahí está lo importante, ¿no? El liderazgo político afronta, los líderes políticos afrontan cada 2 años elecciones, o sea, ponen su liderazgo a consideración de los ciudadanos cada 2 años. Eh, y la verdad es que la sociedad es la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano que decide votar por un político es el mismo que después participa dentro de un gremio y es el mismo consumidor que después compra una marca o no la compra, ¿no? O sea, la sociedad es la misma y sus comportamientos para con las instituciones y los líderes en los que confía y los que no son más o menos lo mismo. Entonces, me parece que el liderazgo político nos da, y en una crisis internacional nos da un gran laboratorio para pensar qué cosas podemos pulir para el resto de las organizaciones y qué cosas no habría que hacer, ¿no? Eh, entonces, la primera cuestión para compartirles es que cuando uno trabaja su propio liderazgo político, perdón, su propio liderazgo, puede ser sindical, político, empresarial, social, o trabaja para alguien ayudándolo a trabajar su liderazgo, lo que hay que tener en cuenta son 3 andariveles, digamos, ¿no? El primer andarivel es el escenario donde nos movemos. No es lo mismo si me toca ser líder durante un periodo de crisis mundial que si me toca ser líder en un periodo de bonanza económica, ¿no? No es lo mismo si me toca ser líder en un momento de dictadura que si soy líder en un momento democrático, digamos, ¿no? O si me toca ser líder, digamos, con el auge de las nuevas tecnologías, que cuando estas tecnologías no están, digamos, ¿no? O sea, son reglas de juego diferentes que los líderes y las lideresas de todas las organizaciones, de la política, pero el resto de las organizaciones, tienen frente de sí esas reglas de juego para ver cómo van a posicionar su liderazgo. Entonces, la primera cuestión es el escenario donde me voy a mover. Es muy importante tener un buen diagnóstico sobre eso, ¿no? Sobre el escenario donde estoy. Porque si yo estoy, digamos, coordinando o ejerciendo mi liderazgo en una provincia, en una situación de crisis, digamos, tengo que tener claro en mi territorio, digamos, quiénes son
mis alianzas, quiénes son mis adversarios, qué es lo que la sociedad me pide y qué es lo que puedo dar como líder, ¿no? Entonces, el diagnóstico de las reglas de juego es muy importante. La segunda cuestión que es importante para trabajar el liderazgo propio es la sociedad, es decir, qué le pasa a la sociedad con el poder, qué le pasa con la autoridad, qué le pasa con los estilos de liderazgo, cuáles son los temas que le interesan a la sociedad en un momento dado. Digamos, si vamos a la década del 90, las 4, 5, 6 temas más importantes para la ciudadanía no eran los mismos que en el 95, ¿no? O que en el 2003, o que hoy. Digamos, ¿no? Entonces, también es importante tener un buen diagnóstico de qué le pasa a la sociedad, qué le está pasando a la sociedad con sus líderes y qué le está pasando con los temas que son importantes para la sociedad en un momento dado. Y después está el tercer elemento, que es el más interesante, que es el líder en sí. El líder y sus atributos personales, su estilo de liderazgo. Algunos creen que en todo esto ese factor es el que menos incide, ¿no? El del líder y su personalidad. Yo soy una firme defensora de todo lo contrario, digamos. Yo creo que el factor personal, si se quiere, el estilo de liderazgo, lo que le pasa al líder con el poder, es bastante determinante de lo que le pasa después a una organización, ¿no? Porque las decisiones son humanas. Entonces, yo puedo tener el mejor diagnóstico del mundo sobre las reglas de juego, sobre la sociedad, y sin embargo, quizás no conecto, digamos, de manera interesante con el poder y entonces no puedo hacer eso, ¿no? Al revés, tenemos líderes que son muy resilientes, o sea, que han sobrevivido en situaciones personales, a cuestiones personales muy difíciles, y ahí hay un potencial muy importante para trabajar. A veces los líderes son conscientes de esas habilidades y a veces no. Y ahí es donde es muy importante, me parece, ¿no? El trabajar con los líderes para ayudarlos a ser conscientes de sus habilidades, de sus potencialidades, ¿no? Eh, yo he visto casos de líderes en situaciones difíciles, digamos, que recurren a experiencias personales donde se han sobrepuesto a situaciones muy difíciles también y sacan la fuerza de ahí para poder, digamos, potenciar su liderazgo, ¿no? Entonces, el factor personal del líder, desde luego, es importantísimo. Entonces, tenemos las tres cosas, ¿no? Un líder tiene las tres cosas delante de sí. Las reglas de juego, lo que le pasa a la sociedad y sus propias potencialidades y limitaciones. Este es el panorama, digamos, con el que se trabaja el liderazgo, ¿no? Propio o el liderazgo de los otros. Ahora, si llevamos eso a la situación de hoy, si pensamos el liderazgo hoy en este contexto de pandemia mundial, yo diría que si pensamos el escenario, lo que tenemos que tener en claro es que el escenario es un escenario que nos habla obviamente de crisis, eh, obviamente de crisis mundial y de una pandemia que tiene que ver con el tema de salud. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las crisis las originamos nosotros, los argentinos, digamos, estamos en un escenario. Pero cuando estamos frente a una crisis mundial, digamos, las variables que nosotros podemos manejar como argentinos, desde el presidente hasta un líder sindical o un líder empresarial, las variables que podemos manejar son menores, ¿no? Estamos mucho más condicionados a lo que le pasa al resto del mundo que a lo que nosotros queremos decidir. Entonces, eso es importante, porque además la gente lo entiende. La gente entiende cuando estamos en una crisis que originamos nosotros y cuando estamos en una crisis que nos excede y que uno es un actor más, ¿no? Casi hasta un actor de reparto dentro de una crisis como esta, ¿no? Eso pensando en las reglas de juego. Y la segunda cuestión que tiene esta crisis, que no es menor, es el tema que es una crisis que tiene que ver con la salud, ¿no? Las guerras y las crisis sanitarias, digamos, movilizan en las personas sentimientos muy específicos que tienen que ver con el terror a la muerte, ¿no? Eh, Otras crisis, las crisis económicas, movilizan otras cuestiones, pero las crisis, las guerras y las crisis sanitarias, digamos, movilizan algo muy básico, y muy tremendo como es el pánico a morirse, ¿no? Entonces, también uno tiene que saber que en este momento cualquier líder, un líder sindical, un líder social, un empresario, un líder político, está frente a una sociedad que sabe que estamos en una situación que nos excede,
que tiene, digamos, una cobertura mucho más amplia porque es una crisis mundial, y además convive con una sensación permanente de miedo, de angustia y de terror a perder la vida. Entonces, este también es un dato que está en el escenario y uno no puede dejar de verlo, ¿no? Eh, Digo esto porque, por ejemplo, las reacciones que estamos teniendo, incluso cada uno de nosotros estamos en un aislamiento y no estamos teniendo reacciones que tendríamos en otro momento de nuestras vidas, ¿no? Cuando contestamos, cuando reclamamos, cuando nos angustiamos. Entonces, así como nosotros lo podemos ver en nosotros mismos y en nuestros afectos, tenemos que tratar de verlo en las personas que representamos, ¿no? Eh, Digo porque en estas situaciones es importante reducir un poco la carga personal, ¿no? No es el otro el que me está atacando, sino que es el otro que está desbordado también y está tremendamente angustiado, ¿no? Eso en relación al escenario. En relación a la sociedad, y esto acá me parece que yo tengo una hipótesis que ahora después les voy a compartir. Eh, Hace unos cuantos años, 10, 15 años, digamos, a nivel, sobre todo en Occidente, empezamos a transitar un cambio en los estilos de liderazgo. No tanto porque los políticos querían cambiar sus estilos de liderazgo, sino porque las sociedades empezaron a conectar menos con un estilo de liderazgo más verticalista y empezaron a conectar más con estilos de liderazgo más horizontales. Esto tiene, no me voy a detener mucho acá porque por ahí es medio como aburrido, si alguien lo quiere lo retomamos en alguna pregunta, pero esto tiene que ver básicamente con el rol de los medios de comunicación y específicamente de las redes sociales en los últimos años y con el momento de la globalización en el que estamos, que hace que los políticos tengan, que la política tenga un poco menos de margen de maniobra, bastante menos, que el que tenía en la década del 60, 70. En ese panorama, la verdad es que los ciudadanos empiezan a desconfiar de los liderazgos muy verticales y tenemos además un recambio generacional. O sea, hoy en nuestro país el 35% de los votantes son menores de 35 años, es decir, son millennials y centennials, que son los chicos que van entre los 16 y los 18 años. 35% del padrón nacional. Eso quiere decir que, por ejemplo, deben rondar más o menos en el mismo porcentaje de los trabajadores, en el mismo porcentaje de los consumidores de medios de comunicación, en el mismo porcentaje de, o poquito más, de los voluntarios de las ONGs. Entonces, que el 35% de las personas con las que están tratando las organizaciones, las empresas también, o sea, el 35% de los consumidores tiene menos de 35 años. Entonces, ese recambio hace que todos los que estamos en las organizaciones conectemos con que hay determinado tipo de liderazgo, digamos, que es más atractivo para ese sector de la población que otro. Ahora bien, ¿qué tiene ese estilo de liderazgo? Que es muy interesante. Los estudios muestran que los atributos de liderazgo, que son importantes para todos, esto es válido para todas las generaciones, pero sobre todo para los más jóvenes, es que los líderes sean primero honestos. La honestidad es el atributo más importante del liderazgo. La honestidad tiene que ver con ser transparente, obviamente. Acá tenemos, obviamente, o sea, todos los líderes asociados a casos de corrupción pierden por este atributo, ¿no? Por el lado de la honestidad. La honestidad tiene que ver con no robar y no corromperse, pero básicamente tiene que ver con esta posibilidad de que los líderes digan cuando se equivocan. Esto es muy interesante, porque un líder para estas generaciones es honesto, no solamente cuando no roba, sino también cuando dice, de esto no sé, o me equivoqué. Piensen que por ahí para otras generaciones o en otros momentos esto era casi imposible, ¿no? Que un líder dijera, de este tema no sé, y lo voy a ver con mi equipo, ¿no? Esto era algo impensado, era un atributo de debilidad en el liderazgo, ¿no? Y la verdad es que este recambio generacional muestra todo lo contrario, o sea, el líder más confiable es el líder que es capaz de decir, de esto no sé. Por lo mismo, lo segundo más importante es, como atributo, es la capacidad de decir los líderes que se forman, que están en permanente formación. Ese es un atributo de liderazgo muy importante también. El tercero tiene que ver con la capacidad de armar equipos, porque si tenemos líderes que ya no son los líderes que tienen todas las respuestas,
sino líderes que cuando se equivocan pueden decir, me equivoqué. Lo que me tranquiliza como ciudadano es que ese líder esté rodeado de otros. Porque la sociedad intuye que el mundo, y lo intuye cada vez más, que el mundo es cada vez más complejo, como para que un solo líder tenga todas las respuestas. Entonces, hay una valoración de los líderes que muestran equipo. Es decir, un líder no pierde liderazgo por aparecer con el equipo. Al contrario, porque el tipo de liderazgo, el estilo de liderazgo que conecta mejor en estas situaciones es justamente el líder que tiene la habilidad de conocer todos los talentos y combinarlos. Ese es el liderazgo, digamos, más importante para esas generaciones, ¿no? El que conoce los talentos y los puede combinar, no el líder superhéroe que tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, ese en relación a la sociedad, eh, de resumen sería liderazgos más colaborativos y menos verticalistas, lo que necesita la sociedad hoy, y líderes que son capaces de innovar. ¿Por qué innovar? Esto es muy interesante. Porque las sociedades saben que hasta el momento, para resolver los principales problemas de la sociedad, se usaron siempre las mismas políticas y fracasaron. Con lo cual, digamos, la sociedad está mucho más abierta a los líderes que exploran caminos nuevos, sabiendo que es un terreno que no se recorrió, digamos, está mucho más dispuesta a probar, digamos, líderes nuevos, políticas nuevas, que a seguir por aquellos caminos que ya sabemos que no funcionan, ¿no? Entonces, hablamos de líderes que pueden innovar, hablamos de líderes que se forman y hablamos de líderes que trabajan en equipo. Ese sería el resumen de lo que le pasa a la sociedad con los líderes hoy. Y la tercera cuestión, que es la de los estilos de liderazgo, acá lo que tenemos es lo que se llama, lo que llamamos el FODA de los líderes, ¿no? Es decir, qué fortalezas tiene el líder que tengo delante o la lideresa, qué oportunidades tiene para mejorar su posición, para mejorar sus capacidades, qué debilidades, que no está mal tener debilidades, porque todos los tenemos, y además porque este es un momento en que la sociedad es muy tolerante con la debilidad de los líderes, siempre y cuando el líder sea honesto y reconozca que se está formando o que está haciendo algo con eso, ¿no? Y finalmente las amenazas, ¿no?, que puede tener un líder. Es muy importante tener claro cuál es el FODA de un líder, y sobre todo, como decía Maquiavelo, perdónenme la deformación profesional de politóloga, pero como decía Maquiavelo, las grandes virtudes de los príncipes, o sea, de los líderes, eran la templanza, es decir, la calma, la posibilidad, digamos, de no arrebatarse, ¿no? De ver el escenario con un poco de distancia, como para poder tomar la decisión digamos, que mejor conserva el orden para todos, ¿no? Decía Maquiavelo. La templanza por un lado y la flexibilidad por el otro. ¿Por qué? Porque es muy importante que el líder tenga eh, la posibilidad de adaptarse a distintos escenarios, ¿no? Sobre todo en el mundo en el que estamos. Piensen que si Maquiavelo lo decía a mediados del 1500, fíjense el mundo en el que estamos, ¿no? Fíjense el mundo en el que estamos ahora, ¿no? El tema de la flexibilidad, de yo me puedo enamorar de una idea, digamos, ¿no? Como líder. Pero la verdad es que me agarra una crisis mundial, ¿no?, de semejante envergadura, tengo que saber dar marcha atrás si es necesario y tomar un camino nuevo, incluso innovador si es necesario, ¿no? Entonces, es muy importante los atributos personales del líder porque muchos líderes tienen enormes recursos para lo que viene y no lo saben, ¿no? Todavía no lo saben. Por eso es importante el tema de que el líder, para liderar, tiene que reconocerse primero, ¿no? O sea, un líder, una lideresa que va a ponerse al frente de una organización tiene que conocer dónde está su potencial, ¿no? Porque en situaciones, ni siquiera digo de esta envergadura, ¿no?, como una pandemia, en situaciones no de crisis de todos los días, digamos, uno tiene que tener en cuenta con qué recursos propios cuenta, porque está muy expuesto. Los líderes están muy expuestos, por eso yo los admiro tanto, a todos, porque para ser líder, digamos, hay que estar dispuesto justamente a estar expuesto entre otras cuestiones, ¿no? Y eso a mí me parece muy respetable. Bueno, finalmente, digamos, para cerrar, y si quieren ya abrimos las preguntas,
por lo que va de la pandemia, digamos, a mí me parece que hay dos elementos que son muy claros y que es muy importante para las organizaciones sociales, sobre todo, para la política y para las organizaciones sociales. Lo primero que se ve en esta pandemia, y parecería que se va a consolidar, es que se revaloriza el Estado. Digamos, los países que les fue peor hasta el momento son países que tenían menos inversión en el sistema de salud o que juntan décadas y décadas de desinversión en el sistema de salud, ¿no? Con todas las dificultades que han mostrado esos países para salir adelante, la verdad que ha sido el Estado el que se puso al frente a liderar el proceso de salida, primero de afrontar la pandemia y ahora de empezar a salir de a poquito del aislamiento, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Italia, en España. Entonces, primero hay una revalorización seguramente del Estado. Y después lo otro que me parece extremadamente interesante es que hay seguramente habrá, hay que estudiarlo un poco más a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero una también revalorización de la acción colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, por ejemplo, en Argentina, como sociedad, fuimos capaces de mantener medianamente el aislamiento, y gracias a eso tenemos la cantidad de casos que tenemos de muertes en vez de las que podríamos tener, como España e Italia, hay un aprendizaje social ahí, de que cuando nos ponemos de acuerdo, somos capaces de resolver cosas importantes. Este es el nudo de lo que yo les quiero decir. A mí me parece que estamos en un momento histórico en este sentido. La sociedad ya venía cambiando su mirada sobre el liderazgo. Y el 35% de la sociedad, que son jóvenes, justamente porque son nativos digitales, por otro montón de motivos, ya conectan con un liderazgo más cooperativo, más colaborativo y menos individualista, ¿no? Y menos exitista, ya conecta con ese liderazgo. Y atravesamos una pandemia digamos, que lo que nos deja grandes trazos es revalorizar el Estado y revalorizar la acción con el otro, la coordinación con el otro. Entonces, esta es la hipótesis que yo les comparto, ¿no? Yo estaba hace mucho tiempo como convencida, pero muy convencida, de que estos estilos de liderazgo son los que vienen, ¿no? Y creo que esta experiencia mundial, que desgraciadamente estamos pasando por esta experiencia mundial, va a reforzar esos estilos de liderazgo, ¿no? Entonces, para pasar el limpio en las organizaciones, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es escuchar, ser capaces de innovar, cooperar permanentemente con otros, pensar los problemas con otros, no pensarlos solo. Hoy pensar con otro para la gente es sinónimo de tranquilidad, no de debilidad del líder. Da mucho más miedo el líder que se encierra que el líder que es capaz de ponerse a trabajar con otros, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartirles. Eh, y bueno, y si quieren, las preguntas que tengan. Acá preguntan, ¿qué sucede con la comunicación y el manejo de las tecnologías Ujú. con el liderazgo y el manejo de las tecnologías, sobre todo si está mal manejado? Preguntan. Exacto. Bien. ¿Quieren que vamos haciendo una pregunta y respondo? ¿Hacemos así? Sí, ¿Te sí, parece? perfecto. Dale. Sí, sí, Bueno, el tema de la comunicación, hoy en día, digamos, es una de las grandes habilidades de los líderes, pero no es la única. Esto también es interesante, ¿no? O sea, a ver, los líderes gestionan, digamos. Si un líder gestiona y gestiona bien, digamos, puede comunicar mal, que va a quedar mejor parado que el líder que no gestiona y comunica, entre comillas, bien. ¿Por qué? Porque la comunicación sirve para ganar tiempo, ¿no? O sea, si yo no estoy gestionando y comunico muy hábilmente, puedo ganar tiempo, pero tarde o temprano eso se va a caer, ¿no? O sea, el líder que gestiona está mucho más protegido que el que no gestiona, pero no hay que subestimar la comunicación. Esto también es muy importante. O sea, la comunicación es una herramienta poderosísima al servicio de la gestión. Si yo gestiono bien, no puedo eh, no prestar atención a la comunicación, ¿no? En relación a la comunicación, lo que sí puedo ahí agregar es que parte de la confianza de los ciudadanos en relación a la comunicación es lo que hay un autor muy interesante, se llama Rosan Balón, que habla del hablar veraz. ¿Qué es el hablar veraz? Es eh, la comunicación que escucha más que la que enuncia, ¿no? Digamos, si yo como líder
hablo permanentemente, digamos, no estaría sintonizando con al revés, con la comunicación que escucha, ¿no? Si yo tengo redes para poder escuchar lo que le pasa a la gente, digamos, es mucho más interesante que si las uso solo para hablarle a la gente, ¿no? O sea, es muy importante el tema de la escucha, de la comunicación para escuchar, que tenga respaldo de la organización, ¿no? Que haya así, que, digamos, estoy pensando en esta cosa de la comunicación política más de fondo, ¿no? No quita que cada tanto las organizaciones hagan como operaciones más cosméticas, ¿no? En el sentido de movidas de comunicación son necesarias, hay que hacerlas, pero no hay que perder de vista, para los que trabajamos en estos temas, que la comunicación no puede despegarse mucho de la realidad. Como el liderazgo no puede despegarse de lo más genuino que tiene uno. Porque si yo, y esto también hace a la comunicación y a los equipos de comunicación, cuando yo muestro en la comunicación un líder que no es, digamos, las nuevas generaciones se dan cuenta más rápido cuando un líder está, como ellos dicen, tuneado, ¿no? O sea, cuando está guionado. Eh, porque todos nosotros hemos aprendido mucho en esto de detectar en la comunicación audiovisual cuando alguien está guionado. Pero los chicos lo detectan mucho más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, la mejor salvaguarda para un líder no es transformarse en alguien que no es, porque va a sufrir toda su vida su liderazgo. O sea, no es que hay un patrón de liderazgo que es lo que quiere la gente. Le gustan los líderes o las lideresas de tal manera. No, le gustan los líderes genuinos. Entonces, yo tengo que construir mi liderazgo con lo que yo soy, no con lo que es el otro, ¿no? Y la comunicación tiene que reforzar eso. Bien. Hay muchas preguntas, pero voy a tratar de hilarte, de seguir este hilo rojo con las que tienen que ver con la comunicación y después Genial. pasamos, porque hace bastante ruido la palabra lideresa, parece, porque en todos lados me lo están nombrando, así que ahora vamos a este punto. O líder femenina, no sé, como quieran No, decirlo. no, pero bueno, está bueno plantear la base. Pero acá hay otra pregunta que tiene que ver con lo de la comunicación, que dice, ¿cómo ves el impacto de la posverdad y las fake news, las noticias, ¿no? Las que no son verídicas, como herramientas opositoras con las que deben lidiar los líderes y las lideresas? Exactamente. Miren, hay esto de mal de muchos consuelo, ¿no? Decía mi abuelo. Voy a empezar por este dato, ¿no? Hay una encuesta que se hace todos los años que se llama el Barómetro de Edelman, que mide la confianza de los ciudadanos en distintas instituciones. Hace 3 años, ese barómetro, esa encuesta, descubrió que había caído tremendamente la credibilidad de los medios. Los medios y los políticos tenían el mismo nivel de desconfianza y las redes todavía se mantenían un poco más alto. ¿Qué pasó el año pasado? Producto de las campañas basadas en la posverdad, directamente, como la campaña de Trump, por ejemplo, que las redes cayeron al mismo nivel de desconfianza de los medios tradicionales y de los políticos. Y si uno mira eso, es muy interesante porque los ciudadanos desconfían de las redes, de los políticos y de los medios de comunicación, pero confían de algunos políticos, de algunos periodistas y de algunos influencers, digamos, de las redes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Otra vez el liderazgo. Digamos, el liderazgo, cuando es bueno, crea confianza. Es muy importante eso, crea confianza. Las fake news llegaron para quedarse. Eh, Todos en las primeras semanas de cuarentena hemos sufrido una catarata, todos somos víctimas de la fake news, como de las infidelidades, digamos, no hay como zafar de eso, ¿no? De la muerte, de las infidelidades y de las fake news, por lo menos a esta altura de la humanidad, no tenemos cómo zafar de eso. Sí hay, y esto me parece que es importante, algunos portales, en Argentina está chequeado.com, por ejemplo, algunos portales que se dedican a chequear esas noticias. Siempre vas atrás, ¿no? Porque te toma 3 días, teniendo un equipo enorme, ¿no? Te toma 3 días chequear una noticia y te toma 20 minutos hacer una noticia falsa, ¿no? Entonces siempre vamos detrás, pero yo creo que ahí el tema es que nosotros como audiencia de los medios de comunicación, la única forma de salir de esto, ¿no? Es que nos vayamos educando. Yo noto, por ejemplo, hay noticias cuando uno entra a las redes, que vos ves los foros de usuarios y la gente puede decir, pero pará, chequeen esto, ¿no? El chequeen esto empieza a ser parte de nuestro vocabulario de todos los días, ¿no? Entonces, me parece que ahí estamos creando como anticuerpos para las fake news. Bien, a ver, hay dos preguntas que tienen que ver con el género que te Dale, las dejo para después, así dale. terminamos
la parte más central del liderazgo. En este contexto, pregunta Aileen, ¿se fortalecen más los gobiernos nacionales, que son los que marcan el norte, o los gobiernos locales, que son los que definen el detalle de las acciones a tomar? Qué interesante, Edith, ¿no? Qué No, interesante. Aileen. Aileen, qué interesante. A ver, en realidad los gobiernos locales son los más visibles para nosotros, ¿no? Es más directo el trato con y lo que vemos de la gestión, ¿no? Los estudios de opinión muestran que los ciudadanos saben medianamente diferenciar cuando algo es culpa del gobierno nacional y cuando es culpa del gobierno local, ¿no? Lo que sí creo es que la cuestión de colaboración también es importante para los intendentes, digamos. No es algo solamente para las figuras nacionales mostrarse colaborando, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho terreno ahí para trabajar en las intendencias, para mostrar trabajo cooperativo con los intendentes de al lado, por ejemplo, las intendencias de al lado. O sea, hay mucho para trabajar ahí. Porque el intendente es una figura que, como cae todo el peso de la gestión local sobre él, digamos, en general aparecen bastante solitos y solitas, ¿no? Y entonces creo que ahí hay todo un potencial de trabajo para hacer más equipo con otros intendentes, ¿no? Para temas, no significa casarse con el resto de los intendentes o armar el partido de los intendentes, ¿no? Es el mostrarle a la ciudadanía que uno o una es lo suficientemente maduro políticamente como para poder colaborar. Es casi de sentido común, ¿no? Pero bueno, pero también es lógico que en las organizaciones nos cuesta a veces colaborar. No, a veces cuesta. O sea, también hay que ponerlo arriba de la mesa, pero casi que para la ciudadanía es muy reconfortante cuando ve que sus líderes pueden colaborar. Que pueden Exactamente. co-liderar, digamos. Bueno, y yo creo que en este momento ese es un capital, te diría, de liderazgo enorme. O sea, antes era qué bueno, si te mostrás colaborando, qué suerte. Yo creo que en este escenario, gran parte, digamos, de lo que puede posicionar a un líder y de los líderes que se van a posicionar no solo en Argentina, ¿no? De aquí en más, tiene que ver con la capacidad de cooperación. Bien, acá hay otra pregunta sobre el liderazgo en sí mismo. La pregunta sería, ¿cuándo un líder se convierte en líder? Y la otra sería, está bueno eso, si hay un Qué hilo, linda. si hay un hilo muy delgado entre el liderazgo y el autoritarismo. Y yo te agregaría, o sea, ¿cuál es la diferencia para vos entre liderazgo y poder, o poder y autoridad? Qué lindas preguntas. Bueno, a ver, no es que cuando uno dice liderazgo está diciendo solamente cosas lindas, ¿no? No es que el líder es el bueno que nos dirige hacia algún lugar, o la buena que nos dirige hacia algún lugar. Hay liderazgos negativos también, ni que hablar, ¿no? Eh, entonces, la primera cuestión me parece para cuando alguien se hace líder. Es muy interesante. Acá yo le respondería la pregunta mucho más desde una cuestión, por eso tómenla con pinzas en el sentido de a responder mucho más de mi experiencia que de la biografía sobre el tema, ¿no? Yo creo que tiene que coincidir dos cosas para que un líder se haga líder. Que medianamente sea consciente de sus talentos, medianamente, un poquito, y que la gente lo vea, que vea que está puesto en ese lugar, ¿no? Y que quiere protagonizar. Hay gente que tiene muchísimas condiciones para ser líder y no termina de decidir si quiere protagonizar o no. Yo creo que en el querer protagonizar hay una clave importante. Tampoco creo que hay gente que nació para protagonizar. Yo en toda esa cosa no creo. Yo creo que los liderazgos se construyen. Hay gente que lo tiene más nato y lo tiene más fácil, como el que es más coordinado para bailar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese por ahí necesita menos entrenamiento, pero hay gente que entrena y baila mejor que nadie, si no, pregúntale a un bailarín clásico, ¿no? O sea, el liderazgo se entrena, ¿no? Y entonces, cuando se entrena, y se entrena en estas cuestiones de querer ser un buen líder, ahí aparece la autoridad. O sea, para ser líder tiene que haber autoridad. Ahora, hay momentos históricos que nos han mostrado que la sociedad le da autoridad a líderes que son nefastos y que tienen sus explicaciones, ¿no? O sea, estoy pensando en todos los fascismos, por ejemplo. Eh, Eso también fueron reconocidos como líderes por sus ciudadanos, ¿no? Pero me parece que los componentes son, tengo que querer protagonizar, tengo que entrenar, tengo que estar consciente de más o menos mis atributos, no puedo ir a ciegas con mi liderazgo, ¿no? O sea, no puedo ir representando al otro sin tener claro más o menos quién soy y qué quiero como líder, ¿no? Eso
no significa, yo puedo iniciar mi carrera como líder sin saber eso. Eso me parece que es importante, ¿no? Para salir de la mirada idealizada de que se nace líder, ¿no? O que uno a veces cree que tiene que tener muchas cosas resueltas para ser líder. No, uno tiene que más o menos saber que quiere protagonizar y tiene que empezar a construir su autoridad. La autoridad se construye. Lo hermoso es que hay un momento donde el otro te reconoce la autoridad. Y ahí es cuando funciona el liderazgo. Y hay que naturalizar y no angustiarse con que la autoridad es algo que va y viene. O sea, yo puedo construir mi autoridad como líder político o lideresa, y ahora me dicen todo lo que me van a decir de lideresa, y después perder esa autoridad y después volverla a recuperar. Eso es lo maravilloso, ¿no? Es como un novio, una novia a la que permanentemente hay que mantener interesado. A veces lo lográs y a veces no. Bien, a ver, acá siguen preguntando. Espera que te voy a hacer la de las lideresas que estaba por acá. Dale. Acá. Otra preguntita que tenía que ver con esto para terminar, porque lo veo que acaba de exponer, es ¿cuáles son los indicadores de un buen líder o una buena lideresa? Eso y después te hago las de género. Dale. Bueno, no hay mucho acuerdo sobre cuáles son los indicadores de vuelta, ¿no? En términos de las investigaciones y la biografía. Yo creo que hay que pensar esos indicadores en función de este escenario, porque esto es un antes y un después en algunas cuestiones, ¿no? Yo no tengo claro si es un antes y un después para toda la humanidad, no lo tengo claro eso. La humanidad ha atravesado otras crisis, para algunos esto va a ser un cimbronazo, pero no es que va a cambiar el capitalismo para siempre, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en eso soy más cuidadosa de creer que esto es un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero sí me parece, porque la demanda de los ciudadanos venía de antes, ya venía de antes, sí me parece que uno podría pensar en indicadores como estos que conversamos, ¿no? Un líder, un buen indicador de liderazgo es un líder que escucha. O sea, un líder que mantiene la autoridad, ahí tenés un buen indicador de liderazgo, ¿no? ¿Cómo mantiene bien la autoridad? Invierto la pregunta. Bueno, lo puede mantener con gestión y lo puede mantener con estas cuestiones, con buena comunicación y con estas cuestiones que decíamos, ¿no? Escuchando, formándose, armando equipos, colaborando con los demás a partir de ahora, ¿no? O sea, yo creo que esos serían, además, este año por ahí, qué lindo sería que haga una investigación sobre liderazgo y ponga estos indicadores. Si lo logro, después se lo comparto. Bien, buenísimo, te quedás ahí, quedás en deuda con nosotros. Sí, ya está, ya me comprometí. Bien, acá preguntan, dado que la formación es tan importante para ejercer el liderazgo, sería bueno que desarrollaras este punto y la diferencia en las posibilidades para varones y mujeres. De hecho, la palabra lideresa todavía suena extraña. Y la uno con la Isabel Galarza, que está acá, que dice, los cambios que se producen en el liderazgo actualmente tienen que ver con las políticas con perspectiva de género. Qué interesante. ¿Cómo estábamos con las preguntas? Qué interesante. Muy interesante. Bueno, a ver, la primera. Recuerden que la formación tiene que ver con acceder, uno, a formarse y a estudiar cosas, pero también la formación, en términos de liderazgo, es que yo me rodee de gente que está formada, incluso que está más formada que yo. Eso es un síntoma de fortaleza, no de debilidad, ¿no? O sea, para la primera parte de la pregunta. No significa que yo como líder tengo que estudiar absolutamente todo, tengo que saber todo, porque si no volvemos al modelo de liderazgo anterior al vertical, ¿no? Al líder que tiene todas las respuestas. No, o sea, yo puedo rodearme de un científico que de este tema sabe más que yo, y puedo rodearme de alguien que conoce el territorio más que yo, y puedo rodearme de alguien que conoce la comunicación mejor que yo, ¿no? O sea, el tema de rodearse por gente que sabe más que uno, y uno no pierde el liderazgo ahí, que es escuchar todo y tomar la decisión. El líder toma decisiones, digamos, algo que caracteriza al líder es que es el que toma las decisiones, pero antes puede rodearse de gente que sabe más que uno de eso, ¿no? Y ahí está el verdadero liderazgo, porque si no el otro es ego, es cuando el ego se come el liderazgo, ¿no? Es cierto que hay diferencias con el acceso a la formación entre varones y mujeres. Yo creo que las nuevas tecnologías en eso han abierto mucho, o sea, han achicado mucho esa brecha, esa diferencia. Me acuerdo hace 3, 4 años, hice un artículo con el tema cuando empezaba la paridad en la provincia de Buenos Aires y después la nacional, y hay estudios muy interesantes del equipo latinoamericano de justicia y género, porque, claro, habían hecho un estudio muy interesante sobre los senadores y las senadoras de la nación, y el 72% de las senadoras tenían
títulos de posgrado contra el 50% de los senadores, ¿no? O sea, el grado de formación de las mujeres era mucho más alto en las dos cámaras, pero era muy impresionante en la Cámara de Senadores, ¿no? Quiero decir, las mujeres con mucho más esfuerzo, porque como sabemos hay que sostener el trabajo en casa, ¿no? Y hay que sostener el trabajo, digamos, con los hijos, con mucho más esfuerzo, pero hemos logrado, digamos, sortear esto, ¿no? Yo creo que entre la conciencia de género que afortunadamente tenemos hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, y las nuevas tecnologías, es una combinación muy interesante para mejorarle la chance a montones de mujeres que se están capacitando para liderar, ¿no? Bien. Y después, perdóname, y de la otra, de la otra pregunta sobre... Las políticas públicas. Lo de las la lideresas. sí, porque era extraña la palabra. Claro, porque que todavía resulta extraña para que te leo Sí, tal a ver, ¿no? a mí... De hecho, la palabra lideresa todavía suena extraña. Claro, yo sé que suena extraña. A mí, la verdad, empecé a escucharla cuando hace un tiempo di una clase, una maestría en España, que había mujeres de todo el mundo, ¿no? Tomando las clases. Yo decía las líderes mujeres y me corregían y me decían las lideresas, ¿no? Y la verdad que es una palabra con la que me encariñé porque me parece, eh, no lo digo científicamente, lo digo, me encariñé con la palabra porque me parece que uno puede decir la líder mujer, ¿no? Pero me gusta lideresa, me gusta a mí, digamos, por eso la uso, no por ninguna otra cuestión, ¿no? Bien. Acá Porque, pregunto. perdón, una cosa ahí sobre eso, solamente esto. Sin entrar en el debate de si el liderazgo femenino es diferente al masculino, sin entrar en ese debate, aparte estuvo Dora Barrancos, que no me voy a animar a decir nada después de eso, ¿no? De semejante eminencia, pero sí es cierto que las mujeres tenemos obstáculos diferentes para acceder al poder que los varones. O sea, sin entrar en otro debate, que hay gente que sabe muchísimo más que yo de eso, sí tenemos obstáculos diferentes. No es lo mismo querer ser senadora o querer ser intendenta. Piensen que solo el 12% de las intendentas son mujeres en Argentina. El 12%, o sea, no es lo mismo hacer una carrera política para nosotras que para los varones. Entonces, si uno no conoce, uno va a un programa de televisión como política y tiene que explicar 15 veces más los méritos que tiene que un varón, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, tiene obstáculos específicos, una líder mujer, digamos, ¿no? Y hay que tener claro esos obstáculos para poder justamente sobrepasarlos, ¿no? Hay que ser consciente de esta traba para poder Exacto, avanzar. Exacto. exacto. Y acá pregunta Enrique, ¿el liderazgo se trabaja? ¿El carisma es innato? Ah, linda pregunta. Bueno, mira, Enrique, qué pregunta. Eh, el carisma es innato, creo yo, ¿eh? Lo que he visto. Bueno, Weber, por ejemplo, decía que sí, ¿no? No solamente lo digo yo, sino que digo, lo pongo un señor que estudió muchos años, más que yo, sobre los líderes carismáticos. En la práctica, digamos, profesional, yo, digamos, lo que he visto es que el liderazgo, el carismático, digamos, sí tiene cierta cosa natural, como hay gente que es más simpática que otra, que no significa, que le tenga más confianza al simpático que al más serio. Entonces, guarda con esto, o sea, no es que líder carismático es fija que va a ser mejor líder, o es fija que va a ser un líder más votable. O sea, lo que transmite confianza y seguridad en los líderes es variado, o sea, no es solamente el carisma. Y ahí yo creo que también hay que hacer como este clip al costado del margen, ¿no? Engancharse, poner un ganchito con un post-it que dice, ojo, porque si bien es cierto que la comunicación, las redes sociales en los últimos años le piden a los líderes que sepan más de comunicación y sean más cancheras y más cancheros y más simpáticos, la realidad es que después eso no siempre se traduce en el voto. Entonces, y recordemos el escenario donde estamos ahora y lo que puede pasar, ¿no? O sea, hay que cancherear menos, salvo que yo sea un canchero o una canchera. Si no tiene que ver con mi personalidad, no tengo que cancherear. Tengo que ser yo, ¿no? En la comunicación. O sea, el carisma es una parte importante, pero no es la que te garantiza el éxito. Y podés ser un tremendo líder o lideresa o líder mujer sin carisma. Tiene que ver con la gestión más que con el carisma. Exacto, porque el vínculo de confianza, si uno pone la lupa, ¿no? Más una lupa aumentada, muy aumentada sobre el vínculo de confianza entre la gente y los líderes, lo que encontrás es que, digamos,
Desde los griegos hasta nuestro día, la pregunta por los griegos, digo, ¿no? Aristóteles, Platón, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? O sea, ¿para qué necesitamos la política? Y necesitamos la política para que resuelva los principales problemas de las sociedades, ¿no? Entonces, yo como votante confío en el líder, después me puede gustar más, menos, era más linda, más fea, más simpática, más, pero confío en la medida en que resuelve los principales problemas. Yo puedo tener un líder muy carismático, pero cuando deja de resolver los principales problemas, esa carrera política, ¿no?, empieza a bajar. Puedo tener un líder o una líder que es antipático, si querés, pero es muy eficiente en la gestión y comunica bien, y lo veo laburando, o la veo laburando, y la verdad que ese vínculo de confianza funciona. No hay que enamorarse tanto de los carismas. Es como, mira, Roberto ahora, ¿no? Es como, quiero hacer una carrera de bailarina y naturalmente me sale coordinar. Bueno, la verdad que la tengo más fácil, voy a tener que entrenar por ahí 3 veces por semana en vez de 7 veces a la semana, ¿no? Pero Exacto. si yo tengo el tesón, la voluntad de entrenar las 7 veces por semana, a lo mejor mi carrera en el Colón termina siendo mucho más interesante que la que tenía más chances, ¿no?, en la danza y no entrenó. Bien, y en línea con esto, acá Maxi Correa pregunta, ¿el líder hace el resultado o el resultado hace al líder? Divina pregunta. Yo creo que es una mezcla de las dos. A ver, por eso digo, el liderazgo tiene que ver con decidir. Cuando un líder decide, genera una acción y esa acción genera resultados. ¿Por qué yo creo que son las dos cosas? Porque yo como líder puedo generar una acción que genera resultados negativos, que no son los resultados que quería, ¿no? Puede pasar, a cualquier líder le puede pasar eso. Ahora, lo que yo hago con esos resultados también es parte de mi liderazgo. Yo puedo reparar esa acción o puedo ir a esconderme abajo de la mesa. Son dos situaciones, o puedo echarle la culpa al otro, ¿no? O sea, son situaciones distintas. Me hace como líder, varón o mujer, me hace como líder el hecho de la otra parte del circuito, ¿no? La acción que hago para ser líder y los resultados que provoca esa acción. Uno de los valores más importantes del liderazgo hoy para los ciudadanos es el responsabilizarse. Es decir, los líderes que se responsabilizan de sus decisiones, incluso cuando salen mal, ¿no? O sea, no hay nada que vaya cortando más ese vínculo de confianza que el líder que dice, no, pero yo esto lo heredé, esto no es mi culpa, ¿no? Por más que el tipo o la mujer tenga razón, es cierto, lo heredaste, pero ¿qué dice la sociedad? Bueno, si decidiste estar ahí, pues ya sabías que te podía tocar esto, entonces ahora no me lo compartas, ahora tu responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Bien, acá pregunta Miriam López. Cristina fue la primera presidenta. Para vos, ¿constituye una lideresa? ¿Se constituyó en una lideresa? Claro, por supuesto. O sea, después uno puede evaluar, porque yo también soy reacia a esta cosa de me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, bueno, un líder o una líder, eh, digamos, puede tener cosas en las que fue muy eficaz y cosas, como todos los líderes, donde fue menos eficaz, ¿no? Yo creo que Cristina tiene muchísimos condimentos para liderar, ¿no? Y su liderazgo es muy interesante. Por supuesto, como todos los líderes, tiene un costado que uno, digamos, podría trabajar más, ¿no? Ella, su equipo, pero por supuesto, ¿cuántos vieron venir la jugada de Alberto Fernández? Nadie. ¿Saben qué? Es llamativo, nadie se anticipó a esa jugada en Argentina, ¿no? Ningún analista de opinión, nadie vio venir que ella podía correrse, ¿no? Y proponerlo a Alberto Fernández, ¿no? Y yo creo que eso habla de un liderazgo muy potente, muy potente. Hay que ver, ella también hizo un cambio en su liderazgo, mucho más en sintonía con lo que le pasa a la sociedad hoy que a la anterior, ¿no? Porque la verdad es que en Argentina, desde la década del 90 hasta el 2000, los líderes que nos quedaron ahí, nos quedaron como esta especie de bisagra, ¿no? Entre el liderazgo antiguo verticalista y los nuevos modos de liderazgo, ¿no? Entonces, es común que tengamos líderes que tienen rasgos como de las dos etapas. Bien, acá hay una pregunta que me A ver. hizo reír, pero una pregunta es, ¿un líder se construye a sí mismo o lo construyen los demás? Ujú. Y ahí lo con la que me hizo reír, que de Graciela Estreno, que dice, horas de cola en silla le gana al inteligente. Qué genial. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sin duda, porque vuelvo a lo mismo, o sea, hay gente que lo tiene naturalmente, ¿no? Y no lo trabaja y se lo arruina, además. He visto
muchos casos de eso, ¿no? Que da mucha pena, es como alguien que tiene condiciones, vuelvo a lo mismo, ¿no? El cantante que tiene condiciones y se dedica a la bebida y arruina su carrera, ¿no? O sea, tener condiciones es ni más ni menos que tener un punto de partida un poco más fácil que el que no, pero no te garantiza el final del partido, ¿no? Para nada, o sea, al contrario. ¿Por qué digo al contrario? Sobre todo, perdonen que yo vuelvo al escenario actual y a lo que viene, porque me parece que los liderazgos hay que pensarlos ya directamente en función de lo que viene, ¿no? Miren, si hay algo que muestra la pandemia a nosotros como ciudadanos, si hay algo que nos muestra para confiar en un líder, un presidente, un ministro, un gobernador, un sindicalista, una ONG o un empresario, estoy dentro de una empresa, tiene que ser un líder o una líder que se la banque, que en el sentido de que tenga resistencia a la frustración. O sea, a los ciudadanos nos queda la película de que este mundo no es para el que se va a esconder abajo de la alfombra, ¿no? O al que la quiere tener fácil. O sea, claramente vamos, mi sensación es que por el proceso que venía en relación a los líderes, que vamos a buscar como sociedades líderes que tengan resistencia a la frustración, mucha resistencia a la frustración y que sean muy creativos. Entonces, me parece que eso define, la resistencia a la frustración no es un don, es algo que uno aprende frustrándose una y otra vez, ¿no? Por eso digo, es horacilla, más horacilla y ganas de trabajar sobre el propio liderazgo y mucha humildad. Es más eso que don. Y bueno, hablando de lo que vos decías de la frustración y la creatividad, tiene que ver con lo que hablaste antes de la innovación, ¿no? Uniendo un poco, hay que, Totalmente. nuevos escenarios, hay que generar respuestas innovadoras. Y acá preguntan sobre el liderazgo sindical. Dice, ¿qué Ajá. fortalezas crees que tendrán que rediseñar los líderes sindicales ante esta pandemia? Y por otro lado, Gustavo Padín pregunta, ¿el liderazgo en estos tiempos es más endeble o son liderazgos más endebles o más dinámicos? Están como relacionadas, ¿no? ¿Qué se Sí, necesita ante esta situación? el liderazgo más endeble, más dinámico es sobre el liderazgo sindical o el liderazgo en general, ¿no? Liderazgo en general, pero las El uno liderazgo en porque general. están hablando de hoy, de los tiempos Perfecto. actuales. Arranco por esa y después vamos a los líderes sindicales. Vale. Digamos, los liderazgos son más endebles desde la década del 90 en adelante por la globalización, digamos, ¿no? Porque es cierto que la política tiene mucho menos margen para negociar con los grandes grupos económicos que en la década del 60, ¿no? O sea, caído el estado de bienestar, yéndose, digamos, el estado de bienestar, la realidad es que la política en general tiene menos margen de maniobra. El margen es todo, porque digamos, yo puedo utilizar ese margen que tengo y exprimirlo a la máxima potencia, ¿no? De hecho, muchos de los liderazgos que se construyeron desde esa década hasta hoy son líderes, digamos, que van empujando, algunos más, otros menos, empujando ese margen, ¿no? Empujando. Y esta pandemia presenta la oportunidad de empujar aún más ese límite, ¿no? Por la situación extraordinaria en la que estamos. Son liderazgos más lábiles en un punto, pero estamos en un mundo más lábil. ¿Qué quiero decir? Así como ninguno de nosotros hoy puede asegurar que la pareja que tiene le va a durar hasta el fin de sus días, porque esas eran certezas de un mundo de otra época. Así como nadie puede asegurar que nada de lo que tiene le va a durar, ni siquiera los gustos en las series de televisión que miramos, ni siquiera eso, lo mismo sucede con el liderazgo. O sea, hay que construir la relación del líder con sus representados de manera permanente, ¿no? Y ahí hay una cosa, para ahora vincular con lo sindical, que es muy interesante, que es esto, cuando yo decía lo del hablar veraz, ¿no? Que es una de las cuestiones que pide la ciudadanía, que los líderes hablen con la verdad. Es muy importante, no solo cuando algo no sé plantearlo, no solo rodearme de gente que sabe, sino también, y acá entro de lleno así al tema sindical, explicar cuáles son los límites de la situación, lo que no podemos. Esto también es una novedad. Que el líder diga, esto lo puedo resolver y esto no, digamos, ¿no? O sea, era impensado, era un síntoma de debilidad que el líder dijera, yo esto no lo puedo resolver ahora, lo voy a poder resolver en los próximos 5 años, ¿no? O sea, eso es un síntoma, aunque es antipático, es un síntoma de fortaleza, porque la ciudadanía sabe qué exigirle al líder y qué no. O sea, los líderes hoy, empezando por el presidente y otros, cuando dicen,
la verdad es que nadie sabe, digamos, solo los países que empezaron antes con el coronavirus, pero nadie sabe bien cómo va a seguir. Entonces vamos probando 15 días de cuarentena y vemos 15 días de cuarentena. Le están diciendo, nos están diciendo los ciudadanos, con estas son las certezas que tenemos y estas certezas no las tenemos. Y dentro de estas certezas vamos a hacer todo lo posible. Eso construye confianza. Entonces, no son más lábiles que otros los líderes. Estamos en sociedades más lábiles y una forma de reponerse a lo lábil es ser flexible y rodearse de otros. O sea, trabajar en conjunto, formarse y ser flexibles, ¿no? Creo que lo mismo aplica en el liderazgo sindical, ¿no? Porque los sindicatos, digamos, están en contacto con el territorio permanentemente, ¿no? Y, y obviamente son líderes, a veces los líderes políticos tienen más distancia entre su propio liderazgo y su representado, ¿no? Los líderes sindicales no. O sea, es permanente el contacto, no solo del líder del sindicato, sino de los líderes provinciales, los líderes locales de los sindicatos, ¿no? Incluso los delegados. Entonces, el trato con los trabajadores y las trabajadoras es un trato que requiere estas habilidades también. Digamos, si yo soy delegado, no es lo mismo si escucho a mis compañeros que si no los escucho, ¿no? No es lo mismo que si no sé de un tema, digo, mira, voy a preguntar. No tengo muy claro, por ejemplo, si te corresponde esto. Lo voy a preguntar. No es lo mismo si hago eso que si miento. Y después me enganchan con que mentí, ¿no? Por eso yo decía, a ver, yo lo que puedo traerles es estas cuestiones que funcionan en el liderazgo político y también funcionan en otros liderazgos, incluidos los liderazgos sindicales. No es muy diferente de lo que estamos viendo, de hecho no es nada diferente, los atributos que tiene que tener un líder sindical. Un líder sindical que escucha, que se forma, que se rodea de otros, ¿no? Que es capaz de innovar, que gestiona, ¿no? O sea, ese liderazgo se consolida, no hay con qué darle, ¿no? O sea, ese es un liderazgo que se consolida. ¿Es importante que tenga carisma? Y no, si tiene todo eso. Si tiene carisma, bárbaro. Y si no tiene, no pasa absolutamente nada. Porque no es algo que la gente esté esperando para confiar. La gente espera para confiar que sus líderes de la organización que sea le den respuesta y que incluso, y esto es muy importante, que incluso le digan cuando algo no pueden. No es un síntoma de debilidad. Es muy importante en este momento, porque en este momento estamos en una crisis internacional. No es responsabilidad de un gremio, ¿no? El 100% de la situación de los trabajadores. O sea, los gremios tienen un rol importantísimo, la política tiene un rol importantísimo, los empresarios van a tener otro rol. O sea, en realidad estamos en una crisis que nos excede, es una crisis mundial. Entonces, en Argentina tenemos algunas herramientas, pero hay otras herramientas que todavía no las tenemos. ¿Y uno qué hace frente a eso? Y bueno, trata de colaborar con los demás, decir la verdad y colaborar con los demás, ¿no? Bien, ya se nos fue el tiempo, pero hay muchísimas preguntas, pero dos que las termino porque están acá, que tienen que ver con el tema que me parece que son pertinentes. El que une a sus seguidores obtiene mejor resultado que el que los divide, divide y reinarás, como diría Maquiavelo. Y por otro lado, ¿cómo podríamos apoyar a alguien que puede ser líder, pero no lo Ajá. quiere ser? El divide y reinarás de Maquiavelo. Es real que dividir a veces es un recurso importante, ¿no? De la estrategia de posicionamiento. A veces es un recurso importante. Lo que yo digo con todo lo que les contaba de lo que está pasando en la sociedad es que no sería el mejor momento para dividir. O sea, a veces afuera hay más margen para dividir, hay más aguante para dividir. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el final de la campaña electoral, toda la campaña electoral nacional, digamos, era un tema, el tema de la grieta. Así como en el 2015 la grieta fue la estrella de la campaña electoral, en esta campaña lo que pasó es que la gente se empezó a cansar de la grieta. Y de hecho, antes de que Cristina y Alberto Fernández hicieran esa alianza, ese centro tenía un montón de votos disponibles, ¿no? O sea, permanentemente que iba a la baña, que no iba, o sea, había un mensaje de la sociedad de no queremos la grieta, ¿no? Y yo creo que la pandemia viene a reforzar que no hay margen para la grieta, o sea, la grieta es de niños. Necesitamos líderes y lideresas, o líderes mujeres y varones grandes, adultos, que estén a la altura del desafío en el que estamos, que es una crisis mundial. Entonces,
creo que no hay margen para el divide ahora, ¿no? En la chiquita sí, por ahí uno en una muy chiquita divide y saca algún rédito, pero mi sensación, ni siquiera lo digo desde la cuestión ética, sino de la cuestión estratégica, creo que no es un momento para dividir en lo más mínimo. Más bien, las señales son que son un momento para sumar. Y después el tema de, si alguien no quiere, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo más importante del líder es que el líder esté tranquilo consigo mismo. ¿Por qué? Porque el líder es una persona que toma decisiones muy fuertes, está sujeto a muchas tensiones, tiene que hacer un montón de sacrificios personales. Elegir ser líder significa renunciar, ganar un montón de cosas, pero también significa renunciar a cosas muy importantes. Y para mí es muy valioso, a mí me ha tocado trabajar con personas que tienen un montón de condiciones y que dicen, yo lo quiero liderar. Y está perfecto, o sea, y otras personas que dicen, yo quiero liberar y estas condiciones todavía no las tengo. Bueno, a trabajar, o sea, lo importante, el paso número 1 del liderazgo es que la persona que va a liderar tenga ganas. Si no tiene ganas, no va a suceder. Si tiene ganas, todo el resto se consigue, en el sentido de que esa persona puede entrenar sus talentos, puede rodearse de gente que lo ayude, puede trabajar, todo se puede trabajar. Pero lo importante es que tenga ganas, y es absolutamente genuino que no tenga ganas. Bien, y la última, así cortita, que te robo de tiempo, porque es interesante, como estamos en este ámbito Claro. virtual que nos presenta la pandemia, y la No, lo que pregunta es tiene que difícil ver de con cortito son mis respuestas. sí, no, tiene que ver con tiene que ver con los liderazgos virtuales. Entonces me parece que en Ajá, este contexto a que ver, es sí. virtual, pregunta si nos puede describir las características principales o más importantes de los líderes y las lideresas virtuales. Me refiero a aquellos que surgen en las redes sociales. Qué interesante. Mira, muy interesante. Depende, a ver, uno puede ser un líder virtual que surge en las redes sociales y termina armando como sus seguidores en las redes sociales. Ahora, la política y la política sindical necesitan territorio. Todavía, en 50 años vemos, en 15, capaz que en 20, ¿no? Pero hoy por hoy, o sea, el liderazgo también tiene que ver con un ejercicio del poder que es territorial. No tengo que descuidar las redes, porque las redes son un terreno más, ya está, un terreno muy importante, para algunos incluso más importante que el territorio, ¿no? Para mí el territorio es irreemplazable. En 50 años hablamos, pero hoy es irreemplazable. Entonces, es muy importante. De hecho, lo virtual, si uno lo usa inteligente, lo trabaja inteligentemente, viene a potenciar lo territorial, viene a reforzar. Yo creo que un líder que quiere luego ser líder sindical o político, que surge de las redes, mi sensación es que inmediatamente tiene que conocer el territorio. O sea, su trabajo, así como otro tiene que empezar a conocer las redes y cómo comunicar en la virtualidad, el otro tiene que embarrarse y conocer el territorio. Porque el mundo que viene va a necesitar de todo, como de líderes que tengan conocimiento del territorio, que tengan conocimiento de la comunicación y que tengan muchísimo conocimiento de la gestión. O sea, yo creo que lo interesante es que viene un momento donde vamos a revalorizar a las líderes y a los líderes que saben de gestión. El mundo que viene, que vamos a tener que reconstruir, van a estar mucha creatividad, pero van a estar mucha experiencia. Por eso creo que es un mundo donde vamos a poder hacer convivir, por suerte, los talentos de las otras generaciones con los talentos de las nuevas. Nadie puede solo en lo que viene, digamos, ¿no? Un líder de 25 años no puede solo, ¿no? Por eso es importante la experiencia de los líderes del mundo anterior a la pandemia, porque el secreto acá va a ser gestionar. Bien, acá hay millones de agradecimientos y hay muchas preguntas No, más, pero no podemos seguir porque, bueno, el tiempo era hasta las 8 y ya te robamos 10 minutos. bueno, Que, me alegro. Así que yo estoy muy agradecida con que me hayan convocado.